literal, ¿no? Salieron hasta bien librados, en pocas palabras, de toda esta discusión. Entonces nos topamos, ¿no?, con un personaje que hasta el día de hoy, en lo personal, considero que más que un aporte se vuelve un obstáculo para la cuarta transformación, precisamente por los intereses que llega a tener, que ha logrado consolidar y que representa. No olvide que el poder tanto policíaco como judicial no son simples personeros que llegan de un día a otro. Hay muchos intereses ahí involucrados, hay mucha gente que ha vivido de eso durante años, que ha controlado la delincuencia organizada, que ha controlado las mafias al interior del Poder Judicial, que ha controlado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con con las fiscalías, bueno, ahora fiscalías, antes procuradurías, es decir, forman parte de ese cártel del sistema de justicia de este país. Por lo tanto, Gertz Manero, bueno, se convierte en un personaje que por eso llama tanto la atención de por qué está ahí todavía, por qué se le mantiene, y hay algunas voces que indican que en muchos sentidos es precisamente por esas negociaciones o esos pactos con esos intereses. También estuvo Omar García Harfuch, como le decía, dando pormenores, dando resultados en torno a lo que han llevado a cabo hasta este momento en el marco de todo este debate, de toda esta discusión de lo que está sucediendo en Sinaloa, así como también en otras partes de la República Mexicana. García Harfuch se presentó para dar cuentas, para dar números, eso ya de entrada. Y bueno, por supuesto, está lo que dijo la presidenta sobre el Partido Acción Nacional, sobre Jorge Romero. Vamos a platicar. Jorge Romero es un personaje que, bueno, a mí, y lo digo con todo el respeto posible, pero me parece de repente una especie de Johnny Bravo de la política, ¿no? De esos personajes que son muy dados a gesticular, gritar, posar, pero que en realidad su discurso es sumamente, pero sumamente banal, sumamente banal. También, por supuesto, la presidenta habló de lo que pasa en el Poder Judicial, incluso nuestra miniatura, nuestro titular va en torno a ello, ¿no? ¿Qué pasa en el Poder Judicial con este comité técnico de evaluación que presentó su renuncia? Y ven, tenemos mucho, pero mucho más, por supuesto, para ustedes aquí en esta emisión de Sin Máscaras y de Reportero MX en este momento. Y les agradecemos, por supuesto, su presencia. Póngale el pulgar arriba, póngale también, por supuesto, su comentario, comparta la transmisión. Todo esto ayuda a que crezca la misma y podamos, sin duda alguna, llegar a más personas. A ver, usted sabe que con el afán, ¿no?, de seleccionar a las mejores personas, digámoslo así, se definieron tres comités técnicos de evaluación, uno por el Poder Judicial, otro por el Poder Legislativo, uno más por el Poder Ejecutivo. Un número de personas se registraría en cada uno de ellos que comenzarían la depuración de este proceso y después entregarían sus listas. ¿Para qué? Para poder continuar con el proceso de selección de las personas que van a ocupar el Poder Judicial mediante el voto ciudadano. Sin embargo, de repente de la nada aparece uno de estos jueces que se le ocurre, ¿no?, una buena mañana, presentar una acción en contra de este proceso. ¿Por qué? Porque dice se está violentando la ley, se está cruzando la línea, la reforma judicial como tal no puede ser una realidad y este proceso no va. Entonces, hay que pararlo como sea y con la ley en la mano, según este juez, se presenta y lleva a cabo esta acción de que se suspenda este proceso de selección. El Comité Técnico del Poder Judicial le hace caso, decide no continuar. El tema se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que este juez extralimitó sus funciones, que este juez no podía actuar ni operar de esta manera. Y este primer punto a mí me parece muy destacado. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿usted cree que estos jueces no lo saben? Es decir, si tú te dedicas a eso, te dedicas a la aplicación de la ley, te dedicas a la defensa supuestamente de la ley, te dedicas a este tipo de procesos, no vas a saber cuando estás extralimitando tus funciones. Por supuesto que lo sabes, pero lo llevas a cabo con toda la intención de boicotear algo, por lo menos de enlodarlo de alguna u otra forma. Por supuesto que hay corifeos y hay medios de comunicación que le van a decir que este juez es una víctima, no, sobre todo porque el tribunal habla de presentar una denuncia en su contra por estar llevando a cabo acciones de esta naturaleza, con pleno conocimiento de las mismas. Y el juez lo que dice es que me están persiguiendo, porque si yo no actúo de esta manera, pues ¿qué quieren? ¿Que seamos un florero?
No, lo que queremos es que respetes la ley, maestro. Lo que queremos es que respetes como debe de ser. O sea, tú perfectamente sabes que no tenías facultades para llevar a cabo una acción de esta naturaleza, que la propia ley que tanto presumes defender te lo impide y de todas formas decidiste hacerlo por indicaciones directas del grupo al cual perteneces, que está buscando todo menos la democratización del Poder Judicial. Lo platicábamos en otras oportunidades. Por supuesto que la reforma judicial es una reforma perfectible en muchos sentidos. Es una reforma política y es una reforma perfectible en muchos aspectos. Pero de ahí a que nos quieran vender el cuento que la reforma, que el Poder Judicial no se necesitaba reformar, o que el Poder Judicial operaba de manera correcta, o que el Poder Judicial había sido independiente toda su vida, o que se está acabando con la división de poderes, cuando la división de poderes siempre fue una paparrucha bien hecha, pues sinceramente nos están queriendo ver la cara, como ciudadanía y como pueblo, porque además demuestran que están totalmente alejados del pueblo, totalmente alejados de la población y totalmente decididos a mantener una serie de privilegios. Por supuesto que hubo voces interesantes que discutieron y debatieron el tema de la reforma judicial, que judicialmente, jurídicamente dijeron, a ver, falta esto, hay que meterle por aquí, esto es más complicado por acá, pero ninguno cayó en este absurdo de decir, no se tiene que modificar el Poder Judicial, contrario a lo que los integrantes del mismo dijeron. Que no había necesidad, justificaban incluso el nepotismo, no la lideresa sindical, Patricia, que dijo, ¿no? Es que como se ven todo el tiempo en los juzgados, pues ahí se conocen, ahí se casan, ahí nace el niño, ahí lo llevan a jugar, y entonces el niño al ratito se convierte en abogado y pues le dan chamba. O sea, pero pues no es nepotismo. O sea, es que ahí pasa todo, en pocas palabras, ¿no? O sea, de ese tipo de argumentos tan ridículos, perdón que lo utilice así, pero tan ridículos, partía la defensa del Poder Judicial, de argumentos como el de Lainez Potisek, por ejemplo, que abiertamente decía, no, si las cosas caminan, si la carrera judicial es perfecta, llegan los mejores. A ver, ¿cómo van a llegar los mejores si hay redes familiares al interior del Poder Judicial? Tan simple por ese hecho, y no necesitamos profundizarlo, no llegan los mejores. ¿Por qué? Porque si llega el hijo o la hija de un juez y llega otro muchacho con mayor capacidad que este o esta, se la van a dar a esta. ¿Por qué? Porque tiene familiares adentro. Entonces, no es cierto que llegaran los mejores. Y en la práctica no dudo que haya gente que trabaje duro, pero la mayoría están totalmente engonchados. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura, que es el encargado de sancionarlos, no los sancionaba. Ahí está un excelente trabajo periodístico de Zoraida Gallegos, quien lo muestra en todo su esplendor. Ajá, en todo su esplendor. Abiertamente lo pone. ¿Cuántos castigos hubo en todos estos años al interior del Poder Judicial? Mínimos. Y en contra de aquellos que les caían gordos. ¿Y cuáles eran los pretextos? Yo no puedo castigar a aquel porque es mi compadre, o no lo puedo castigar porque es mi hermano, o no lo puedo castigar porque es amigo de mi hermana, o es pareja de mi hermano. Es decir, claro que influye todo ese nepotismo que se ha vivido en el Poder Judicial y que se llevaba y se desarrollaba principalmente por la manera en cómo seleccionaban a los jueces con esta mentira de la carrera judicial, por lo menos en ese ámbito. Yo no me voy a meter si en el aspecto técnico, que si en la enseñanza. A ver, al momento de llegar, los mejores no llegaban por esa relación familiar. Dos, cuando se topan con el tema de los estudiantes. Por supuesto que los estudiantes de las facultades de Derecho siempre serán los de la derecha. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años esas facultades fueron colonizadas por el neoliberalismo, fueron colonizadas por una visión netamente neoliberal de lo que es la impartición de justicia, el desarrollo de justicia. En ese marco, entonces los jóvenes salen ya con una idea completamente distorsionada de lo que es la aplicación de la ley. Llegan al punto del famoso formalismo judicial, que lejos realmente de poder solucionar algo, se utiliza exclusivamente para intereses políticos del grupo en el poder en turno. Entonces, ¿de qué me están hablando? Con que su proceso de selección era el mejor. Era el mejor para sus propios intereses, por eso se tiene que democratizar, por eso la ciudadanía tiene que participar, por eso la ciudadanía tiene que decir, este sí, este no. Por esas razones. Y esto rollo que se han tirado de que la ciudadanía no puede elegir o que la ciudadanía no sabe elegir, solamente es esa suficiencia de aquellos que estudian leyes y que o trabajan con base en las leyes y que lo que se sienten es que ellos son más preparados o más pensantes, lo cual no es cierto, lo cual es una mentira.
Puedes conocer más, en definitiva, algo, pero eso no te hace superior a nadie, ni impide que otra persona se prepare igual o tenga conocimientos o simple y llanamente decida qué va a escoger. ¿Por qué? Porque no se trata de decidir solamente a los más preparados, que es lo ideal, sino también a los más honestos, sino también a las personas que garanticen una aplicación correcta de la ley. Porque una persona honesta va aprendiendo y va tomando decisiones correctas, por la sencilla razón de que es una persona honesta. ¿De qué me sirve a mí un personaje que sí tenga todos los blasones del mundo, como, no sé, Norma Piña, o Jaime Lainez Potisek, o Luis María Aguilar, y alguno de ellos, el propio González Alcántara Carrancá, y sean un montón de tramposos? O respondan a intereses que no son de la ciudadanía, que no son del país. Entonces, por supuesto que por eso es necesaria la democratización del Poder Judicial. Estoy de acuerdo, la reforma tiene algunos puntos que habrá que modificar, que habrá que discutir para perfeccionarla. Se tiene que llevar a cabo sí o sí la reforma a las fiscalías. De otra manera va a estar coja por donde se le quiera ver. Y ahí es donde se van a tocar los intereses de Hertz Manero. Y vamos a ver cómo se mueve este personaje para defenderlos. Pero es algo que se tiene que llevar a cabo, porque de otra manera, perdón, no va a servir de gran cosa la reforma judicial ya en la práctica de la misma, cuando hablamos de la impartición de justicia. En el tema político, por supuesto, el hecho de que ya no esté el poder económico oficialmente o dominantemente metido en esa selección, ayuda en muchos aspectos de que se oreen las cosas, de que las cosas se hagan diferentes, pero entonces nos vamos a topar con el otro lado. Mientras el Poder Judicial puede empezar a actuar de manera correcta, con un nuevo órgano que los controle, que los sancione y que los vigile, va a toparse con fiscalías corruptas. Entonces, por eso se requiere, en muchos sentidos, que puedas compaginar ambas reformas. En este marco es que entonces este Comité Técnico de Evaluación dice, pues yo no voy a seguir, yo no puedo, el tribunal le ordena que lo haga, desacata completamente, y entonces el tribunal, que no se anda con juegos, Mónica Soto, ¿no? Abiertamente la presidenta del tribunal propone, bueno, no quiere hacerlo el Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, bueno, pues entonces, ¿saben qué? Que lo haga el Senado, porque no podemos detenernos solamente porque estas personas, ¿no? Consideran o creen que no tienen por qué llevar a cabo este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque ya se le está explicando conforme a la propia ley que no es correcta la manera en cómo actuó este señor en el que ustedes se están amparando para no seguir trabajando. ¿Qué es lo que hace? Pasa al Senado. En el Senado, Gerardo Fernández Noroña dice, adelante, aquí lo hacemos, vamos a hacer el proceso como tal, vamos a llevar a cabo lo que se tenga que llevar a cabo para poder respetar los derechos de las personas que se inscribieron en este proceso en el Poder Judicial. Y, por supuesto, el Poder Judicial, el Comité Técnico de Evaluación dice, pues renunciamos, ¿no? Nos vamos, nos movemos. Y si ustedes ven, hay muchos medios de derecha que dicen, le renuncia el Poder Judicial. No, a ver, perdón. Este Comité Técnico de Evaluación ya no tenía peso, ya no tenía nada que hacer. Si ya lo desplazaron de una u otra manera o lo hicieron a un lado por sus propios errores, ¿por qué iban a estar ahí? ¿Por qué se les iba a seguir pagando? ¿Por qué iban a seguir perdiendo el tiempo? Si les parece bien, vamos a ver y escuchar lo que declaró precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum relacionada con este tema, con esta renuncia por parte de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial. Vamos a escucharlo aquí, por supuesto. Pues no fue de que el tribunal dijera que podía continuar el poder legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo. Ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio. Gracias.
Pues sí, no tenía sentido, literal, no tenía sentido que siguieran, es lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, este punto, mucha gente, y eso hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Hay intereses en la Corte, hay intereses perfectamente definidos y hay intereses que se van a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque esta reforma es una reforma de gran calado, es una reforma que impacta directamente en el sistema. Por supuesto que es una derrota de Norma Piña, por supuesto que es una derrota del grupo que está detrás de Norma Piña, ese grupo que intenta de una u otra manera mantener ciertos controles. Por eso es tan importante que en los comités técnicos de evaluación se fijen muy bien los antecedentes de las personas que están participando o que quieren participar. Porque yo le puedo garantizar que va a haber gente vinculada con las televisoras, vinculada con las empresas grandotas, vinculado con muchos intereses y que no lo van a hacer públicos o que se mantienen completamente ajenos a la discusión pública. No son como el caso de Gil Swart. Gil Swart participó activamente solo para tratar de desnudar un proceso que según él estaba viciado de origen. Pero la realidad es que Gil Swart sabe muy bien que no tiene posibilidad alguna de quedarse. Y no la tiene porque es un personaje que la población ubica y repudia por los intereses y vínculos con el calderonato. Un personaje que desde hace ya un buen tiempo, no por supuesto, se ha definido como alguien que defiende a personajes como Genaro García Luna, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es decir, personajes vinculados directamente con el crimen organizado o señalados de vínculos con el crimen organizado y que han contado con el respaldo público de este panista. Un hombre que, insisto, forma parte de los intereses más oscuros y más corruptos dentro de Acción Nacional. Y mire que Acción Nacional tiene para tirar para arriba, sobre todo cuando hablamos precisamente de esa relación tan perversa entre el poder político y el poder judicial con los abogados en medio. Porque cuántos abogados en Acción Nacional no se enriquecieron con la política o no se empoderaron con la política. Basta ver el caso de Santiago Krill Miranda. En Reporteros MX han dado seguimiento al tema, por supuesto, de Cálica, ¿no? Un lugar en donde se está dañando el medio ambiente, en donde se ha expoliado los recursos naturales y que durante años ha sido defendido por Santiago Krill, por el despacho de Santiago Krill, que no es la primera ni la segunda vez que aprovecha ese tipo de relaciones políticas para litigar en contra del Estado y salir avante. Diego Fernández Ceballos, si algo lo caracterizó durante toda su etapa pública e incluso hoy por hoy sigue viviendo del mismo, es precisamente utilizar los contactos políticos para beneficios legales y viceversa. Por supuesto que mucha gente decía, no, es que Diego es impresionante en los juzgados. No, pues no es que sea impresionante él y su despacho. Es que tienen las agarraderas, tienen a los conocidos, tienen a los amigos ahí metidos. Pues por supuesto que ganan los casos. No es porque sean los grandes abogados, no es porque sean los grandes conocedores de la ley, sino porque tienen perfectamente ya estructurado el caminito de la corrupción. Si algo se les atora, pues se meten en los temas políticos. Pero ese es el gran tema. ¿Cómo está estructurado todo el poder judicial para beneficiar a este tipo de personajes, a este tipo de empresas, a costa de los demás? Fernando Gómez Montt. Aquí le han dado también seguimiento al caso de Amaranda Ruiz, esta mujer que fue violada por el hijo de Javier Lozano, ¿no? Por otro pariente de los Gómez Montt. ¿Y quién es Gómez? Fernando Gómez Montt fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, un personaje vinculado también a las leyes, vinculado también a lo jurídico. Es decir, estos abogados convirtieron al poder político en su principal fondo de inversión. Y por supuesto que al tener a diputados, que al tener a senadores a su placer, pues les pasaban cortas y estos aprobaban y desaprobaban y demás para ir beneficiando en estos casos. Entonces, el Estado estaba siendo sangrado por aquellos que supuestamente lo representaban. Entonces, el Partido Acción Nacional, si algo lo ha caracterizado todo este tiempo, es este tipo de intereses, este tipo de perversidades que hoy por hoy, perdón, representa este señor Gil Swart. Entonces, difícilmente, por supuesto, va a poder alcanzar un lugar, pero él lo sabe.
pero hay otros que están escondidos, hay otros que hay que checarlos bien, hay que revisar bien sus antecedentes, hay que revisar bien sus relaciones, porque cuando lleguen van a fingirse como lo están haciendo, porque ojo, si algo nos ha enseñado la derecha en todos estos meses, es que sabe perfectamente manipular el discurso, sabe perfectamente manipular la narrativa y ubicarla de repente para que una mayoría crea que son la solución a los problemas que ellos mismos generaron. Entonces, no dude que haya personajes que te los traten de vender como los más preparados, los más capacitados, los personajes mejor vestidos, porque hasta eso explotan, mejor corte de cabello, mejores lentes, mejores sacos, que den una imagen y demás, y los metan hasta la sopa de una u otra forma en las cadenas de televisión. Y entonces ahí te vas a notar quiénes son los que de una u otra manera cuentan con ese tipo de respaldos porque van a llegar a litigar a favor literalmente de las empresas. Entonces, por eso como ciudadanos no debemos de dejar de lado el tema de la reforma judicial. No debemos de dejar de lado la elección judicial, la ley judicial. Y debemos de participar activamente y de demandar, de exigir que tarde que temprano, lo más temprano que tarde, antes de los 3 años, se lleve a cabo una reforma a las fiscalías. Así de simple. Entiendo que primero te tiene que asentar esta reforma judicial, pero después tiene que venir la discusión de las reformas de las fiscalías. La forma en cómo operaron a raíz de la reforma de Enrique Peña Nieto, lo único que hizo fue literal fingir, 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 fingir para poder seguir actuando igual, es decir, cambiar para no cambiar nada. Y fueron tan aplaudidas por diversas ONGs, tan aplaudidas por diversos actores políticos, que por supuesto no hubo gente que se comió el discurso, pero que ya en la práctica pues te topas con fiscales bastante mediocres, ¿no? Y bastante, este, pues bastante corruptitos, ¿no? O sea, el caso completo de Ulises Cardona, por ejemplo, no Uriel Cardona, perdóname, o el mismo caso del que se acaba de Guanajuato, Carlos Amarripa, y podemos ir revisando, si gustan, y nos vamos a topar con que la gran mayoría de los fiscales de los estados se comportan como señores feudales, literalmente, o en el mejor de los casos siguen operando a raíz de lo que les dice el poder político. Entonces, esa reforma fue un total fiasco. Ahora, esto nos da pie precisamente para hablar de lo que pasa en la Fiscalía General de la República, de que, bueno, siguen esperando la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Ismael El Mayo Zambada, que es otro tema que, mire, puede parecer repetitivo, pero no lo es. Y no lo es precisamente porque trasciende en marco de la delincuencia organizada y nos permite entender la geopolítica al respecto, que ese es un punto que no hay que perder de vista, no hay que perderlo, porque a final de cuentas, mientras sigamos replicando acríticamente todo lo que viene de los Estados Unidos en este y otros temas, seguiremos hundidos en cuestión de información. El caso del Mayo Zambada es un tema que vincula directamente lo que es la geopolítica, las relaciones entre México y los Estados Unidos, cómo se mueve el mercado de las drogas, cómo se llega a diversos escenarios, cómo se manipulan a ciertos personajes, cómo se crean ciertos personajes, cómo de una u otra manera te hacen creer que se está combatiendo algo que ellos mismos provocan. Es decir, estamos ante un caso que define muchas cosas si lo sabemos leer adecuadamente y desenmascara a muchos de los integrantes de toda esta red de corrupción y de complicidad. Y te lleva, si haces las preguntas adecuadas, a descubrir sin ningún tipo de complicación quiénes son los verdaderos jefes de todo este negocio. Yo siempre les pongo una pregunta sobre la mesa. Eh, Han caído todos los narcos, ¿está de acuerdo? Todos. O sea, ahorita falta el mencho de los narcos públicos, o sea, los más publicitados. Yo recuerdo desde León de la Sierra, pasando por supuesto hacia Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca. De ahí nos podemos ir, por supuesto, con el famoso Cochiloco, que bueno, fue asesinado, el caso del Güero Palma. De ahí nos vamos a la otra generación, que son los hermanos Arellano Félix, que es Joaquín el Chapo Guzmán, que es Amado Carrillo Fuentes, que es por supuesto, Juan José Esparragosa alias el Azul, Ismael el Mayo Zambada,
Nacho Coronel, de ahí te mueves hacia los hermanos Beltrán Leiva, a los 4 hermanos, ¿no? Carlos, Arturo, Alfredo, Mario, ahí metidos precisamente, de ahí te vas al tema de los Zetas, te mueves por el lado del cártel de la familia michoacana, antes de la familia michoacana los Amezcua, el caso de los Queenies, luego los Queenies ligados con el cártel de Jalisco y ahora el Mencho, sin dejar de lado los caballeros templarios. ¿Y qué creen? Todos los líderes, y bueno, el cártel del Golfo, por supuesto, claro, ¿no? Con el cártel del noreste, y luego con bueno, primero los Zetas y luego el cártel del noreste, en fin. ¿Qué creen? Todos los líderes, todos, fueron detenidos o están muertos. Todos. Solamente falta Nemesio Ceguera. Ya estamos en otra generación. Ya llegamos a los chapitos, a los mallitos, al que si al cuñado de Nemesio Ceguera, que si al sobrino del Marro, ya llegamos también, por supuesto, ahora también ya al sobrino, creo que es uno de los que está metido también ahí, de los Carrillo Fuentes, el tema del Chapo Isidro en Sinaloa. Es decir, siempre caen, desaparecen y luego ya nacen otros. Es decir, ¿por qué si todos los capos, y esa es la pregunta que yo le hago, amigo y amiga de la audiencia, ¿por qué si todos los capos que crearon todo este escenario están detenidos o muertos, el negocio nunca ha cambiado? ¿Por qué? Pues porque cambias al director general, en algunos casos, al gerente de operaciones, pero no cambias al dueño. El dueño sigue ahí. El dueño sigue creando su mercado de adictos, el dueño sigue creando sus intervenciones a través de la droga, el dueño sigue vendiendo armas, el dueño sigue queriendo aplicar aranceles a todo el mundo. Ahí sigue el dueño. Y mientras, por supuesto, se crea toda una narrativa que busca desviar la atención de los problemas reales y del uso real del mercado de la droga. Y entonces ahí te topas precisamente con un punto que es esencial en toda esta discusión. Se combate al narcotraficante, pero no el narcotráfico. Jamás se busca desaparecer el narcotráfico. Por eso es tan importante el tema del Mayo Zambada, porque siendo un personaje que durante años operó a favor de las agencias de los Estados Unidos, ahora cae y ahora lo utilizan para ir creando escenarios en donde puedan cobrar facturas políticas. ¿Qué se está haciendo en México? Por lo pronto se asegura que el Mayo Zambada tiene órdenes de aprehensión, que no lo van a soltar el tema y que se tiene que investigar a fondo también la relación con los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el titular de la Fiscalía, Alejandro Hertz Manero. Tiene los resultados que está esperando el gobierno y en este caso la Fiscalía, la audiencia en la que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que él dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso. No hay que perder de vista que Ismael Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes en México y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar. Vamos a esperar a que se lleve a cabo esa audiencia. Déjeme decirle algo que creo que es importante. De acuerdo con la ley mexicana, cuando se detiene a una persona, hay un plazo de 48 horas para tener la audiencia, 48 horas. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado. Ese sí es retraso, ¿eh? Cuando ese retraso se acabe, se lleve a cabo esa audiencia y podamos ratificar lo que la persona que va a declarar y el otro declarante ya lo tengan en un procedimiento, en ese momento nosotros culminamos nuestra investigación. Hablar de eso antes no sería prudente y no es lo que le corresponde a la Fiscalía. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted lo que es Alejandro Hertz Manero. Ya le hablaba precisamente del fiscal, de su propia historia. Mire, es tan simple como esto. Si realmente se quisiera combatir el narcotráfico, no al narcotraficante, el narcotráfico en Estados Unidos,
Creo que hace unos días lo comentábamos, pero lo repito con gusto. Tienes que atender las causas. Es decir, tendrías que irte de entrada con las personas que están enfermas, las personas adictas. Tendrías que llevar a cabo mejores campañas de prevención, mejores campañas de salud, mejores campañas de protección a tu niñez. 2, llevar a cabo acciones en tu territorio, no en otro territorio, en tu territorio. Acciones para detener la distribución de droga. La DEA tiene mapas enormes, se los digo. Usted puede entrar a la página de la DEA, tiene mapas enormes de laboratorios clandestinos, de lo que aquí en México calificamos de narcotienditas. Tiene toda la información, porque no detienen el flujo de droga en su territorio. Son millones y millones y millones de dólares los que les entregan. Pueden hacerlo si quisieran. 3, vayan por sus aduanas. Vayan por sus aduanas. Si el problema son las aduanas en México que dejan salir, ¿ustedes por qué dejan pasar? ¿Por qué hay aduanas tan corruptas en los Estados Unidos? Dejemos de pensar que solamente las aduanas corruptas están de este lado, también del otro, porque las de aquí dejan salir, pero las de allá dejan entrar. Es como el tema de las armas. Es cierto, Estados Unidos genera las armas, pero aquí también las dejan pasar. Entonces, ¿qué pasa con las aduanas? Y la cuarta y última, que es la más clara. Ellos dicen, vamos a nombrar los grupos terroristas. No es nuevo, desde Ronald Reagan traen ese rollo y no ha funcionado para nada. ¿Por qué? Porque de nada sirve nombrar de este tipo a estos grupos si los vas a seguir utilizando para tu propio beneficio. Es lo mismo que pasó con ISIS, lo mismo que pasó con otros, Al-Qaeda y demás. Grupos vinculados directamente al gobierno norteamericano en su momento. ¿Usted cree que la llegada de Osama Bin Laden fue circunstancial en Estados Unidos, en Al-Qaeda? Por Dios, George Bush padre tenía vínculos con el padre de Bin Laden, eran socios. ¿Quién fueron los que respaldaron a Al-Qaeda en la guerra con Rusia? La CIA. Y ahí está, ni siquiera es una opinión de su servidor, es información. Crean sus propios monstruos. El verdadero dueño del negocio crea su propio monstruo, lo utiliza y ahora los convierte en rebeldes allá en Siria, ¿no? En luchadores por la libertad de Siria. De eso se trata. Y este tema del Mayo Zambado nos ayuda precisamente a ir entendiendo mucho, pero mucho de lo que se está generando. ¿Por qué? Porque esta violencia tan atroz que se vive en Sinaloa, tan difícil que se vive en Sinaloa. eh, a ver, Sinaloa, y esto es muy importante, yo les recomiendo 2 libros siempre, en particular, que a mí me gustan mucho. Hay más, por supuesto, pero hay 2 libros que me gustan mucho, que son el de Froilán Enciso, de Sinaloa para el Mundo, y por supuesto también el de Diego Osorno, sobre el cártel de Sinaloa. Son 2 muy buenos textos que se los recomiendo para entender un poco precisamente todo lo que es el narcotráfico allá en Sinaloa. Y recordar algo, ¿cuál es el origen del narcotráfico en Sinaloa? El origen no es un grupo de campesinos, no es un grupo de rebeldes sin causa, no es un sector de la pobreza que se levanta en armas, no tiene nada que ver. El origen del narcotráfico en Sinaloa tiene que ver con políticos y con terratenientes, con personajes que siguieron con el latifundio a pesar de que el general Lázaro Cárdenas les pedía que no lo hicieran. Esas son las familias de grandes extensiones de terrenos, que son las grandes fortunas de Sinaloa, las que comenzaron a utilizar al narcotráfico de la mano de los Estados Unidos como negocio. Incluso gobernadores que llegaron desde el centro de la República, respaldados por el general Lázaro Cárdenas, fueron asesinados por sicarios que respondían a los intereses de esos lugartenientes. El narcotráfico siempre lo ha controlado el poder económico, desde su propio origen en México, para suministrar lo que requerían del otro lado de la frontera y, obviamente, para darle en un momento dado al mercado local. Desde Leopoldo Celis, imagínense desde cuándo estamos hablando, desde Leopoldo Celis a la fecha, los gobernadores de una u otra manera han estado vinculados con el crimen organizado. Y esto permite precisamente que se convierta en un narcoestado. No porque la sociedad o el pueblo de Sinaloa esté feliz con eso, porque ni siquiera pueden controlarlo, sino porque las propias autoridades políticas y empresariales, así como militares, lo permitieron. Sinaloa, a pesar de ser el granero de México, es una entidad que ha tenido serios problemas de pobreza, en muchos sentidos de marginación, misma que es utilizada para
integrar las filas del crimen organizado. Entonces nos topamos precisamente con un escenario en donde ahora este cártel, que es manejado por las agencias norteamericanas, es utilizado para provocar una violencia que le arrebate la paz a una población y ayude políticamente a chantajear a un gobierno y a imponer sus intereses. De eso se trata en muchos aspectos la violencia en Sinaloa. Ojo, no estoy diciendo que no exista la violencia en Sinaloa, no estoy diciendo que no esté afectando a la ciudadanía. Simplemente me parece que no es solamente un asunto entre los mayos y los chapos, que estén por encima del poder del Estado como tal, porque además este fuego constante que generan permite que siga alimentándose la narrativa de una intervención norteamericana para salvar a México de un negocio que ellos mismos están provocando. Y continúa en muchos sentidos como una forma de control político. Entonces estamos ante un escenario que no es nada fácil de enfrentar en Sinaloa. ¿Esto exime a la autoridad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ajá. La autoridad tendrá que seguir enfrentándolo y tratar de sacarlo adelante. ¿El problema cuál es? En que no solamente se trata, insisto, si fuera un asunto solamente de ir sobre grupos como los mayos o los chapos, ya los hubieran controlado. No voy a decir que sería fácil, sencillo, no, pero ya lo hubieran hecho, porque no tienen más capacidad que la fuerza del Estado. Ya lo hubieran hecho. ¿Por qué no han podido? Porque tienen otro tipo de respaldos, de mercenarios, de armamentistas, de todo, que llegan del otro lado de la frontera y que les permiten seguir operando en muchos sentidos, e intereses políticos en ese marco que los protegen. De eso se trata mucho de la violencia en Sinaloa. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, habló precisamente sobre qué ha pasado durante esta etapa, cómo va el avance en el combate a la inseguridad, de las detenciones. No olvide que no solamente ha sido Sinaloa. Por ejemplo, Tabasco. Tabasco de repente se convirtió en una noticia nacional por el tema de la violencia y ahora se ha ido apaciguando. Y de repente aparece aquí y de repente aparece acá estos brotes. Vamos a escuchar, si les parece bien, qué fue lo que dijo Omar García Harfuch en torno a los detenidos que han llevado a cabo, a las detenciones, perdón, ustedes que han llevado a cabo para tratar de apaciguar un poco lo que es la violencia en el país, o por lo menos, como hizo Omar García Harfuch, para avanzar en el control de los territorios que son tan importantes, sin mirar quién están involucrados como tales de los partidos políticos. Entre más avances en el control territorial, más sencillo será la aplicación de tu política y, ojo con esto, más soberano incluso serás en tu estrategia de seguridad. Vamos a ver y escuchar. Obtuvieron los siguientes resultados en las últimas semanas. Han sido detenidas 10.148 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 90 toneladas de droga, incluyendo 1.252 kilos y 738.970 pastillas de fentanilo. También se han asegurado 4.981 armas de fuego. Para combatir la producción de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, con algunas fiscalías locales y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, han desarticulado y desmantelado 139 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado 239.361 litros y 91.443 kilos de sustancias químicas, 232 reactores de síntesis orgánica, 81 condensadores y 63 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 53.770 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas del mes de enero del 2025. En Tecate, Baja California, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron 560 kilos de metanfetamina y 30 kilos de fentanilo, con un valor de 416 millones de pesos durante la inspección de un camión de carga que viajaba de Culiacán a Tijuana. En Baja California Sur, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina en coordinación con el Gabinete de Seguridad, fueron detenidas 9 personas y se aseguraron más de 2 toneladas de cocaína y 3.420 litros de combustible. La droga asegurada, estas 2 toneladas de cocaína, tenían un valor estimado de 561 millones de pesos. En la Ciudad de México, en un trabajo coordinado
con las autoridades de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de la Ciudad de México, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra una célula delictiva, contra 2 hombres vinculados con extorsión agravada y asociación delictuosa. En Colima, resultado de acciones de inteligencia, personal de la Secretaría de Marina localizó un contenedor procedente de China con sustancias utilizadas para elaborar drogas sintéticas. En Acapulco, Guerrero, derivado de acciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, fue detenido Alexander N., quien tenía denuncias por extorsión en el mercado central de Acapulco. Además, contaba con órdenes de aprehensión por extorsión y delincuencia organizada. Ya tiene usted lo que da a conocer, lo que informa el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, un personaje que, por un lado, ha recibido el respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de sus principales hombres de confianza, esa es la realidad, desde que ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por el otro, es un personaje que a ciertos sectores de la izquierda no les agrada o lo cuestionan bastante. En fin, la realidad es que los resultados en la práctica, más allá de las cifras, será lo que le dé la razón o no a Omar García Harfuch y a este embate que han llevado a cabo en contra de la inseguridad. Si la gente recupera la tranquilidad, si la gente siente esa recuperación, más allá de las discusiones políticas van a salir sobrando. Lo que la gente quiere hoy por hoy es tranquilidad, es seguridad. Ya después se podrán discutir otros temas, pero hoy por hoy lo que se exige, lo que se demanda como tal, es que realmente se recupere el territorio, se recupere el control, se deje de estar viendo escenas como las que se ven en Chiapas, se deje de estar viendo escenas como las que se ven en San Luis, o escenas como las que se ven en Tabasco, o escenas que suceden en Guanajuato. No es una tarea fácil, ¿eh? No es una tarea tampoco que vayan a resolver de inmediato, porque ese es otro de los puntos. Mucha gente dice, es que ya tendrán que dar resultados. Pues no es tan sencillo. El tema de la vida. Por eso soy mucho de la idea, perdón que utilice el yo-yo, de tratar de explicar el origen de la violencia, porque el origen de la violencia, además del tema social, está ese tema político, económico, que impide muchas veces que la violencia sea controlada, sea sometida, sea derrotada. Y son ecuaciones que de repente quedan fuera de las discusiones o de los análisis, porque siempre es más sencillo centrarte en cuestiones que tienen que ver con lo que se ha repetido hasta la saciedad. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental, que entendamos cuál es el origen de la violencia en muchas oportunidades para poder dimensionar la gravedad de la misma y los retos que representan para las autoridades en turno, que claro, insisto, no se pueden eximir de la misma, ni pueden lavarse las manos, ni pueden utilizarlo como justificación, pero sí vas entendiendo de qué se trata cada uno de los derroteros y si sí lo están haciendo o no lo están haciendo o solamente se están quedando en cuestiones mediáticas. Mi querido y admirado Paco Cruz, que sin duda desde mi punto de vista, no sé si ustedes coincidan, pero para mí es uno de los periodistas que más conoce en materia de seguridad, decía algo muy cierto, es muy importante los operativos, pero hay que llevarlos a cabo con cuidado, porque de otra manera abres espacios y abres puertas de donde vas a salir tarde que temprano trasquilado. Eso es muy importante, que los operativos sí se lleven a cabo en toda su extensión, pero se hagan de tal forma, de tal manera que den resultados en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a esperar, como les digo, no es una tarea fácil, es una tarea que va a llevar tiempo, pero es una tarea que necesita permanente atención y urgencia permanente para poder dar con esos resultados que hoy por hoy demanda con toda justicia, la sociedad mexicana, que es la que paga los platos rotos de todos estos intereses geopolíticos, económicos que derivan en hechos tan, pero tan violentos. Oiga, y en ese marco, hablando precisamente de estos temas, hay uno en particular que ayer se daba a conocer, Octavio Romero lo daba a conocer, la corrupción en el Infonavit. El Infonavit, lamentablemente durante años, y si ustedes han tratado de sacar un crédito o tienen un crédito, no me dejarán mentir, se manejó como caja chica, ¿no? Había patrones que tenían un negociazo, pero un negociazo con los líderes sindicales, ¿eh?